tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo. Bendecimos sus vidas, sus hogares, sus hijos y sus finanzas. Amén. Gloria al Rey. Padre, yo te doy gracias. Gracias por el grupo de alabanza. Gracias, Dios, por durante todos estos años lo que nos has permitido vivir. Gracias por cada hermano y hermana que viene a este lugar. Gracias, Dios, por el que viene por primera vez. Y son muchas las personas que han entrado y salido por esta puerta, Padre. Pero hemos sembrado esa semilla. Y hoy me aferro a tu palabra que dice que tu palabra no vuelve vacía. Espíritu de Dios, tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy nos aferramos a ti. Y hoy pedimos para que venga un convencimiento a nosotros de la palabra, de no ser solo oidores, sino ser hacedores de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, háblanos, ministranos, enséñanos. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir con una serie que se llama ¿Cómo ser guiados por el Espíritu de Dios? Y estábamos hablando el miércoles acerca del espíritu, del alma y del cuerpo. Y me inquietó mucho esa parte al empezar a compartirla, porque nosotros como que nos preocupamos mucho más por alguna, como que muchas veces nos preocupamos más por el cuerpo. Y la Biblia está hablando de espíritu, de alma y de cuerpo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con este tema. Y el tema de esta noche es consciente del Espíritu. ¿Cómo es el tema? Consciente del Espíritu. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice allí la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, la Escritura, Pablo comienza con lo de adentro, la parte más íntima del hombre, el corazón de su ser, lo cual es su espíritu, y luego continúa hacia afuera. Nótese que aquí la palabra está diciendo: el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Aún así, mucha gente tergiversa este versículo y algunos lo cambian diciendo: y todo vuestro cuerpo, alma y espíritu. Porque he estado nuevamente estudiando sobre esto, y el ser humano dedica más tiempo a su cuerpo. En los últimos tiempos hay personas amadores de sí mismos, y
están más interesados en el cuerpo que en alimentar dos cosas que son muy importantes. ¿Cuáles? El espíritu y el alma. Ahora, hay que cuidar del cuerpo. Hay que hacerlo, es una tarea y tenemos que hacerlo nosotros. Pero, como que nos interesa más cuidar entonces del cuerpo. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Entonces cambian el versículo cuerpo, alma y espíritu, porque ponen el cuerpo primero, porque están más conscientes del cuerpo que del espíritu. Las cosas naturales significan para ellos que las cosas espirituales, entonces ponen las cosas físicas primero. Algunas veces somos más conscientes de la mente porque vivimos más en el reino mental. Pero el hombre es un ser espiritual, porque cuando nosotros no tenemos claro esto, cuando nosotros no entendemos esto que te estoy diciendo, pues nos es difícil entender las cosas espirituales. Necesitamos ser conscientes del espíritu. Las cosas espirituales se volverán más reales para nosotros mientras más conscientes del espíritu lleguemos a ser. Si nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, debemos volvernos más conscientes del Espíritu o no lo perderemos todo. Usted tiene que tener claro que nosotros somos seres espirituales. Y he escuchado a mucha gente que lleva años en las iglesias y he escuchado esta respuesta: no sea tan espiritual. Y aquí Pablo está diciendo: presten atención, cuidado, que tu mirada esté puesta en las cosas ¿de dónde? Del cielo. Y creo que en estos tiempos tú y yo debemos tener nuestra mirada en las cosas del cielo. Como dice Hebreos en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús. Mi mirada debe estar puesta en ¿quién? Te voy a decir algo: si tu mirada a toda hora está puesta en el hombre, te vas a decepcionar. Pero si tu mirada está puesta en Jesús, el que nos ayuda, el que nos afirma, el que nos fortalece, cada día seguiremos tranquilos y confiados. Entonces, el Espíritu de Dios nos guía a través de nuestros espíritus. Ponga primero el espíritu. Vuélvase más consciente del espíritu, más consciente del hombre interior. Dese cuenta que usted es un ser espiritual, que usted vino a ser una nueva creación, creada por Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo está su ser interior esta noche? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué batallas estás luchando o estás librando? Porque quiero que pienses en eso. He estado mirando el rostro de algunos y como que hay un reflejo allá oscuro, como algo triste, como algo que no deja avanzar y no deja caminar. Como que vienen dudas e incertidumbres. Y nosotros tenemos que empezar a mirar más allá. Porque esto es pasajero. Porque los años se acortan. Porque algunas veces tú preguntas cuántos años te quedan de vida y algunos que se sienten muy jóvenes dicen muchos. Y está bien que piensen así. Pero yo no necesito ser de mayor edad para morir. A veces nos parece que los que tienen mayor edad, ellos son los que partirán primero. Pero yo he visto muchos jóvenes partir, e inclusive niños, que queda uno sorprendido. Y hay que empezar a alimentar nuestro espíritu, a soñar con las cosas del cielo, que es un tema que pocas veces se habla. Las cosas del cielo. ¿Te has sentado a preguntarte qué hay en el cielo? ¿Qué vamos a compartir allí? Estábamos hablando de eso esta semana. Entonces yo tengo que tener claro esto. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. ¿Tengo qué? Un alma
y vivo en un cuerpo. Soy un ser espiritual. Dígale al que está al lado, soy un ser espiritual. Si tú empiezas a decir esto, pues entonces vas a vivir mejor, porque la fe del espíritu de tu corazón se va a fortalecer. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el espíritu y el alma? Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 12, mira lo que dice su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Penetra hasta dónde? El alma y el espíritu. Quiero preguntarte nuevamente esta noche, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Te has inquietado por estos dos? ¿O solo te has preocupado por tu cuerpo? ¿Por vestir de lo mejor? ¿Por lucir de lo mejor? ¿Por comer de lo mejor? ¿Y cómo estamos alimentando el alma y el espíritu? El espíritu y el alma no son lo mismo. Y quiero hablarle un poquito de esto. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? En la palabra se habla o no se escribió nunca que Dios restauraría nuestro espíritu. Nuestros espíritus se convierten en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Sin embargo, nuestras almas deben ser renovadas o deben ser restauradas. ¿Cómo? Tenemos estas escrituras que se refieren al alma. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Él confortará, dice ahí, Él restaurará mi alma. ¿Cómo está tu alma hoy? Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 21, vamos a mirar lo que dice allí la palabra del Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que relaciones esto. Te está diciendo, no te conformes a este siglo. Tú y yo debemos ser transformados. He estado diciéndolo muchísimas veces. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando tú y yo decidimos caminar con Jesús, debe venir una transformación a nuestra vida, a nuestro ser por completo. Porque ahora es Cristo en nosotros. Y el Salmo, en el capítulo 23, versículo 3, miremos lo que dice el Salmo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mira lo que está diciendo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cómo está tu alma? ¿Necesita ser confortada? El alma del hombre es salvada o restaurada cuando su mente llega a ser renovada por la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios, mira, de acá de la mente baje al corazón. Pero si tú y yo no nos llenamos de su palabra, si tú y yo no escuchamos la palabra de Dios, si tú y yo no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ser renovados? ¿Cómo vamos a ser confortados? Cuando Jesús es confrontado por el diablo en el desierto, el diablo le cita la Biblia, escrito está. Y la defensa de Jesús, Él es Dios, pero Él respondió con la palabra.
La palabra de Dios es la que salva nuestras almas. ¿Qué es lo que salva nuestras almas? ¿Cuántos tienen fe aquí? A ver, ¿cuántos tienen fe? Levanten la mano. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por dónde viene la fe? Así que si quieres tener fe, pues tú y yo debemos empezar a oír y a oír la palabra de Dios. Y si no tiene dónde escucharla, si no hay un radio, si no hay un televisor, si no, entonces coja la Biblia y empiece a leerla en voz alta. Que lo que usted está diciendo vuelva a sus oídos. El profeta proclamaba, el profeta hacía esto, el profeta empezaba a hablar la palabra y ella hacía esto, y ella se volvía a sus oídos y él estaba declarando la palabra del Señor. Y yo creo, para muchos de los que estamos acá y para los que están viendo el programa, yo creo que es tiempo de oír la palabra de Dios, que venga revelación del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, que nos llenemos de su bendita palabra, que confesemos la palabra de Dios. Amén. Cuando nuestras mentes entonces llegan a ser renovadas por la palabra de Dios, entonces pensamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer a alguien? Escúchalo hablar. Siéntate con él, pasa un rato con él y tú sabes quién es el que está hablando contigo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces mi alma renovada, cuando yo dejo que la palabra llegue hasta lo más profundo de mi ser, como decía ahorita, que es espada de dos filos, que penetra. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios en nosotros. No debe ser a toda hora esa palabra de Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer esto. Sí, eso Dios lo hace. Pero la palabra de Dios lo que hace en el hombre es, mira lo que estoy haciendo acá, sacude, inquieta, confronta. Eso es lo que hace la palabra del Señor en la vida del ser humano. Pero solo nos gusta escuchar que el Señor nos va a enviar a otro país, que nos va a llevar a los mejores lugares, pero cuando viene una exhortación de parte de Dios no nos gusta. Ahí sí decimos, eso no es de Dios. Y el Señor está hablando a su pueblo. Somos capaces de conocer y probar la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios, pues la palabra de Dios es la voluntad de Dios. ¿La palabra de Dios qué? Es la voluntad de Dios. Una vez que nuestra alma es salva, no tenemos que hacernos tantas preguntas acerca de la voluntad de Dios. Yo voy a creer lo que su palabra dice. Voy a caminar en lo que la palabra de Dios dice. Voy a creer lo que su palabra me dice. Amén. No voy a estar cuestionando lo que la palabra dice. La necesidad más grande de la iglesia de hoy es tener mentes renovadas con la palabra de Dios. Esa es la necesidad urgente de la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Tener su mente renovada por la palabra de Dios. Y Romanos, en el capítulo 12, ahí en el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el hombre interior, no el exterior, quien viene a ser una nueva criatura en Cristo. Nosotros continuamos teniendo el mismo cuerpo que poseíamos antes de convertirnos en nuevas criaturas. Lo que debemos aprender a hacer es dejar que el nuevo hombre en nuestro interior nos domine. Con ese nuevo hombre podemos controlar la carne y hacer algo con nuestros cuerpos. Veamos de nuevo lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una traducción dice: si alguno está en Cristo, es un nuevo yo. ¿Cuántos aceptaron a Jesús en su corazón? Entonces ahora usted es una nueva criatura.
Y hace tiempos cantábamos una canción de Jesús Adrián Romero, mucho en las iglesias. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre soy, libre del pecado. Bueno, algunos no la escucharon. Pero quiero decirte esto. ¿Qué ha pasado con tu vida desde que aceptaste a Jesús? Lo dije hace 8 días. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios? Pero un encuentro con Dios no es ir a un lugar. Un encuentro con Dios es algo real, algo tangible, algo donde yo tengo una experiencia sobrenatural con Él. Porque yo estoy convencido de esto, que el que se encontró con Jesús, su vida no volvió a ser igual. Y los registros están en la Biblia. Y todos estos días estoy como volviendo como a esos primeros pasos de la vida cristiana al compartir con algunas personas. Y una de ellas es: Dios, háblame. Y me ha ministrado mucho esa canción de Barak, háblame. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios aquí? Tú que estás viendo, ¿has escuchado la voz de Dios? ¡Ay! Eso es imposible. Dios sigue hablando hoy. Dios sigue hablando aún. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de un hermano. Dios habla a través de un amigo. Dios habla a través de una canción. Dios habla cuando tú adoras. Dios habla cuando tú oras. Y te voy a decir algo mejor. Y si nosotros hablamos, no hablamos, las piedras van a gritar. ¿Cuántos quieren escuchar su voz? ¿Cuántos quieren escuchar su voz? Ahora pregunto otra cosa. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jesús? Un verdadero encuentro. Tú y Él. Donde algo suceda. Donde algo pase en este lugar. Estoy recordando aquí a Jacob cuando se encuentra con el ángel en Peniel, cara a cara, y tienen una confrontación. Y eso fue de toda la noche. ¿Cuántos quieren volver a encontrarse con el amado? La iglesia del Señor Jesucristo debemos despertar. De hecho, está despertando en los últimos tiempos. Clamor, oración, ayuno, intercesión, vigilias. Clamando por la nación, clamando por los países vecinos, clamando por Israel. Mira, que no solo a ti y a mí nos mueva el deseo de orar porque quiero esto, porque quiero aquello. No, que haya en nosotros dolor por el que está sufriendo, por el que tiene hambre, por el que está desnudo, por todo lo que está pasando en Guatemala, por lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuántas personas están entrando a nuestro país día tras día? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Seremos solución para todas esas personas y para todas esas familias que están desesperadas? Que verdaderamente tú y yo tengamos oración porque nos duele el vecino, el del frente, el del lado o el de la casa, porque verdaderamente está pasando por una situación difícil. Que yo no corra a orar, a buscar a Dios y a humillarme delante de Él solo porque yo quiero esto para mí, para mi bienestar y para mi provecho, sino que yo busque al Rey de Gloria porque en mí hay dolor, hay profundo dolor por lo que está sucediendo en la nación. Creo que eso era el dolor de Jesús. Creo que Jesús vino y no vino para que le sirvieran. De hecho, Él dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir a todos ustedes. La iglesia del Señor Jesucristo, no podemos perder ese norte, y por eso hay que volver a entender esto. ¿Quién soy yo? Tener una identidad en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo, lo pasado, tiene que irse de nosotros. Ahora tenemos que llenarnos de Dios, llenarnos de su Espíritu, llenarnos de su palabra, llenarnos de su poder.
Hoy estaba hablando con los niños de la playita y yo les preguntaba, ¿ustedes quieren ir? ¿Ustedes tienen algún sueño? ¿Ustedes quieren un regalo? Y ellos como que no. Yo les decía, sí. Ustedes sí pueden soñar. Ustedes pueden soñar con que pueden ir a otro país. Ustedes pueden soñar con ir al mar. Ustedes pueden soñar con montar en un avión. Ustedes pueden soñar con tantas cosas. Y empecé a mostrarle ejemplos de hombres que hoy son famosos, pero que algún día no tuvieron nada en la vida. De que salieron de lugares muy sencillos. Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Selección Colombia, hoy conocido en el mundo, pero un hombre que tiene el temor de Dios, que ama a Dios, que sigue a Jesús, que muchas veces antes de jugar llama a los pastores para que oren por él. Falcao, alguien que creció en una escuela dominical de una iglesia y que donde quiera que él va habla del amor, del respeto y del temor a Dios. Buenos días. Y muchos hombres que conocen a Jesús. Tú y yo somos llamados para ser transformados. Tú eres llamado para ser solución, para ser mensaje y para ser respuesta a todos los que están afuera. A veces escuchamos en las iglesias y a las personas hablar del morir al yo. Pero esa afirmación yo creo que hay que cambiarla. Si verdaderamente nosotros aceptamos a Cristo, si nosotros hemos entregado todo al Rey de la Gloria, entonces, hermano, no tenemos que seguir orando que necesito morir a ciertas cosas. Pero Corintios sí dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué velos hay que quitar de nosotros? ¿Qué es lo que no nos impide ver las grandezas del Dios Todopoderoso? Esta semana he hablado mucho con un amigo y estos días y he aprendido ciertas cosas acerca del temor de creer, de poder tener algo o de poder ser alguien en Jesús. Porque se ha metido como esa mentira que si usted es un hijo de Dios entonces no puede tener. Ahora, si usted va a tener es porque Dios lo bendice y porque hace las cosas de la manera correcta. Amén. No es pecado que Dios te dé un carro, no es pecado que Dios te dé una casa, no es pecado que tú puedas tener algo, tu negocio, no es pecado que tú puedas soñar con ser un profesional. De hecho, la iglesia ora por eso. Sus hijos sean los mejores en el lugar donde estén, que sus hijos puedan ir a la universidad, que sus hijos sean los mejores profesionales, pero que tengan el temor de Dios. Y no solo sus hijos. ¿Usted cree que puede ser alguien que marque la historia de este tiempo? ¿Sí o no? Yo lo creo. Pero tenemos que volver a esto. Tenemos que volver a la esencia de los hijos del Rey. Y así brevemente, para orar en esta noche, quiero volver a hablarte de la diferencia entre el alma y el espíritu. Son dos aspectos diferentes. Estas dos palabras tienen mucho peso en su día y todavía lo tienen para muchas personas según sus diversas creencias. El alma y el espíritu son parte de todos los seres humanos. El alma es lo que en realidad es el ser humano. En muchos casos significa literalmente vida. Y no se limita solo a la vida humana. Por otra parte, también tiene que ver con el pensamiento, con los sentimientos y con la vida interior de una persona. El alma es considerada como una entidad distinta, separada del cuerpo, creada precisamente con el propósito que tuvimos de una existencia. Aparte de esta que representa lo banal y lo mundano, el cuerpo es la parte física, aquella parte que es perecedera, mientras que el alma es la parte espiritual de los seres humanos, en algunos casos también de los animales y de plantas. En esencia, el alma es lo que en verdad uno es incorpórea. Ella está en los pensamientos, en la voluntad, en los deseos, en las emociones.
las personas mueren y pasan a un plano más elevado, es decir, a una existencia que no es mundana. Ahora el espíritu es el principio de la vida y consiste en el principio vital o la chispa de vida de todo ser humano. Cuando Dios te creó, cuando Dios creó al hombre, dice que Él empezó a formarlo del barro y sopló hálito de vida. Y allí empieza esto tan extraordinario. Entonces, el espíritu es mediador entre este y entre el alma. El espíritu no es esa parte material del ser humano. Y aunque es algo incorpóreo, dependiendo del lugar y del carácter en particular, por medio del cual se manifiesta, se puede hablar también de malos espíritus. Por eso yo les digo muchas veces cuando oramos a ustedes: ven Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, Señor Jesucristo. Ser claros en nuestras oraciones. El Espíritu es lo que hace que el cuerpo se mueva. Es el soplo de vida. Es la fuente del poder y del control. Cuando morimos, el espíritu abandona el cuerpo, pero a diferencia del alma, este deja de existir y se va. Sin embargo, en algunos casos, según sea su creencia, el espíritu puede persistir más allá de la muerte o del cuerpo y manifestarse de diferentes maneras. Asimismo, para algunos sistemas filosóficos y religiosos, el alma para ellos es material, al igual que el cuerpo. Cabe destacar que la palabra espíritu tiene una connotación mucho más amplia que el alma, porque éste puede hacer referencia a ángeles y a cualquier otra cosa. Tiene mucho significado la palabra espíritu. Finalmente, dependiendo de la creencia que tenga cada persona, los atributos del alma y el espíritu pueden variar. Para algunos se refiere a una misma cosa, pero en la Biblia queda marcada una amplia diferencia, y un ejemplo de ellos está en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 24. Produzca la tierra almas vivientes según su género, animales domésticos, animal moviente, y bestia salvaje de la tierra según su género. Por otra parte, Santiago dice: el cuerpo sin espíritu está muerto. Escucha bien, el cuerpo sin espíritu está muerto. Se puede notar que en la Biblia estas dos palabras tienen significados diferentes. Entonces hay diferencia clave entre el alma y el espíritu. El alma es inmortal, es eterna, el espíritu no. El alma es lo que la persona en verdad es, más allá de su cuerpo, mientras que el espíritu es mediador entre cuerpo y el alma. El alma tiene que ver con el aspecto emocional y con la vida misma de las criaturas. Yo quiero que usted en estos días, en sus oraciones, le diga a Dios: dame claridad sobre esto que estoy hablando. Y escuchando hoy a Armando Alducín, quería ahondar más sobre esto. Él define el alma de esta manera: alma es el asiento de la mente, del intelecto, de los sentimientos, de las emociones y de la voluntad. El espíritu es parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Aclaro esto: Dios no es alma, Dios es espíritu. Quiero que se coloquen de pie. Tú y yo debemos ser conscientes del espíritu.
Dile: Dios, quizás esta noche debamos pedirle perdón porque nos hemos preocupado más por el cuerpo. Hemos invertido lo que sea, lo habido y por haber en el cuerpo, pero nos hemos preocupado poco por el espíritu y por el alma. Y ustedes esta noche, y usted que está viendo, al escuchar la palabra de Dios está alimentando su alma, su espíritu. Necesitamos renovación de nuestra mente. Necesitamos ser renovados y necesitamos ser transformados. Somos seres espirituales y poco pensamos en esto. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay con mi vida si muero hoy? La Biblia es clara y dice que hay eternidad en el hombre. Hay una eternidad con Cristo Jesús y hay una eternidad sin Cristo Jesús. Por eso te invito para que no te distraigas por nada del mundo, por nada de lo pasajero. No te estoy hablando de religiosidad, no te estoy hablando de fanatismos, no. Te estoy hablando de una vida espiritual, de un ser espiritual como lo eres tú. Y que podamos decirle juntos: Dios, yo quiero tener esos tiempos de calidad contigo. Así como hemos estado hablando de la familia, ahora quiero hablarte a ti. Quiero hablarte a ti que nos ves, que nos escuchas. Es tiempo de sacar esos tiempos de calidad con el Señor Jesucristo. Es tiempo de invertir en mí. Es tiempo de pensar: si hoy muero, ¿para dónde va mi alma? Y hoy confesamos que tú eres un heredero de la salvación y que ángeles van a custodiar tu alma hasta el día que tú mueras. Porque la Biblia es clara y dice que allí estarán los ángeles custodiando el alma de los herederos de la salvación. Vamos, ora por un momento ahí donde tú estás. Y tú que ves este programa, ora. Habla con Dios. Lee la palabra. Escucha la palabra de Dios. Si algo Él te dice que debes cambiar, hazlo. No temas. Recuerda, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él puede sanar, Él puede restaurar, Él puede cambiar las cosas. Él renueva, Él restaura, Él restituye. Quizás estás pensando ahí donde estás viendo, escuchando, pero tú no sabes lo que yo he hecho. Dios sí sabe lo que tú has hecho y Él tiene amor para ti, Él tiene misericordia para ti, Él tiene ese manto de perdón para ti, para mí, para todo aquel que le busca. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Te amo más que a mi vida más. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios esta noche. Dile: yo te amo a ti. Y bendecimos cada persona que ve este programa esta noche. Y hoy en el nombre de Jesús oramos por ti. Y declaramos vida, vida de Dios en ti. Algo muy fuerte dentro de ti que Dios está hablando, que Dios te está hablando. El deseo de vivir, el deseo de levantarte cada día y darle gracias a Dios, de abrazar a tus seres queridos, de luchar por tus sueños, de creer en lo que Dios ha dicho de ti. Y recuerda esto: eres mensaje, eres solución, eres respuesta.
la mano del Dios Todopoderoso en ti, en tu casa, en tu familia, en tus planes y proyectos. Milagros, milagros de Dios para ti. Un tiempo nuevo, escúchame bien, un tiempo nuevo para ti. Un milagro extraordinario de Dios esta semana para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Míralo a Él. Míralo a Él. Dios trayendo sanidad y medicina. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. El Espíritu de Dios es nuestro amigo. Dile, yo quiero ser tu amigo. Dile, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser guiado por ti. Esta noche quiero bendecir la junta directiva de Astebecom. Quiero bendecir el canal y damos gracias a Dios por cada uno de la junta y por sus trabajadores y declaramos los cielos abiertos. Dios cuida de sus familias. Dios cuida de ustedes de una manera extraordinaria y le damos gracias a Dios porque ustedes son ese canal, esa herramienta para que nuestro municipio pueda enterarse, pueda aprender, pueda conocer. Y gracias Dios por cada uno de los programas, Señor. Hoy bendecimos sus vidas y declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre todo aquel que ve este programa Encuentro con Dios. Les bendecimos en esta noche. Amén y amén. Den esas palmas al Rey. Cuando la tormenta arrecia y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo